Hola, en este video vamos a ver un ejemplo de cómo se hace una escalización de una variable en un PLC S7200. Esto cobra importancia especialmente porque las entradas del PLC nos entregan valores entre 0 y 27648, independientemente del tipo de señal que le llegue físicamente al PLC. Por ejemplo, si él tiene una entrada de voltaje de 0 a 10 voltios o una entrada de corriente de 0 a 20 miliamperios o 4 a 20 miliamperios, pues el PLC finalmente lo que hace es coger esas señales de voltaje o corriente, pasarlas por un conversor análogo digital y entregarnos eso en una variable del tipo IW, que es una variable tipo entero, que para el rango inferior nos entrega un 0 y para el rango superior nos entrega un 27648. Es decir, para una señal de 0 a 10 voltios, para 0 voltios nos entrega un 0 y para 10 voltios nos entrega 27648, y lo mismo para las señales de 0,20 o 420 miliamperios, por ejemplo. Entonces a veces es muy complejo trabajar con ese tipo de señales. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un ejercicio de nivel. Entonces supongamos que una variable, vamos a empezar a definir algunas variables acá. Por ejemplo, sensor análogo de nivel. Es un tipo de datos entero y vamos a suponerlo en una IW80, por ejemplo. En este caso, en este PLC, es una variable virtual, pero que perfectamente podría ser una entrada física de un PLC, pero en este caso lo vamos a hacer virtual por ser un ejercicio simulado. Entonces, esa variable necesitamos escalizarla. Supongamos que el sensor es tal que para una señal de 0 a 15 centímetros nos entrega una señal de 0 a 10 voltios. Entonces tenemos que ir a un bloque donde, por ejemplo, definamos estos bloques. Yo ya les añadí aquí en los accesos directos el bloque de normalizar y después escalizar. Estos bloques trabajan juntos, entonces primero se normaliza y después se escaliza. Entonces vamos a normalizar ¿a quién? A sensor análogo nivel. Entonces él automáticamente supone o se configura que es una entrada normal. Vamos a ir desde 0 hasta 27648. Y la salida, lo más recomendable es almacenarlo en un real. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, sensor nivel normalizado, por ejemplo. Así defino la variable. Le doy clic derecho, definir variable, y él me sugiere que lo guarde en la M de 0. Cuando él me sugiere es porque esa variable está disponible, entonces le doy definir. Entonces ya quedó esto normalizado. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta variable esté en 0, aquí me va a entregar un 0, y cuando esta variable esté en 27648, aquí me va a entregar un 1.0. Entonces por eso tiene que ser real, porque precisamente puede tomar valores de punto 1, punto 2, punto 5, etcétera. Puede tomar una gran infinidad de valores dentro de ese rango 0 a 1. Y entonces ahora escalizamos. ¿A quién? A esta misma M de 0 la podemos escalizar entre 0 y 15. Y la vamos a guardar en una variable, por ejemplo, del tipo real. Y aquí la guardamos en sensor nivel, y si queremos lo ponemos así, cm, para que quede claro que estamos trabajando en centímetros. Entonces le damos clic derecho, perdón, no me deja acá, así, clic derecho, definir variable, md4 real, y ahí quedó muy bien. Entonces ya, como ya tenía previamente abierto el simulador, entonces lo que vamos a hacer ya no es darle clic en simulación, sino en cargar al PLC virtual, pues en general con el mismo botón, y ya podemos crear una tabla de observación. En la tabla de observación lo que podemos decirle es sensor análogo nivel, vamos a poner sensor nivel normalizado y sensor nivel en centímetros. Vamos a poner todas estas variables para que veamos cómo se comporta. Entonces le damos ahí clic en online, ahí nos conectamos en línea. Entonces vamos a poner el sensor forzado, el sensor de nivel si está en 0, el normalizado está en 0 y el centímetro está en 1. Vamos a irnos para el extremo, 27648, le vamos a dar forzar. El normalizado se puso en 1.0 y el nivel en centímetros ya se quedó en 15. Entonces esto es muy útil para hacer más niveles de comparación, por ejemplo, porque nos permite pues trabajar con las variables de ingeniería reales, y si uno quiere establecer un nivel de alarma cuando supere los 10, 12 y 13 centímetros, entonces ya en el comparador vas a utilizar variables de ingeniería, variables en centímetros, y no este rango tan abstracto como un valor de 0 a 27648.
Noten algo, que si lo ponemos en la mitad, 13.824 creo que es la mitad, entonces se va a poner en 5, en punto 5, que es el valor, a la mitad del valor normalizado, y en 7.5, que es la mitad del valor en centímetros. Y miren algo curioso también, por ejemplo, si lo pongo en 40.000, bueno, en este caso no se puede poner en más de 40.000, en 30.000, porque es una variable entera, entonces soporta máximo hasta 32.000. Entonces le lo ponemos en 30.000, mire que él se puede inclusive pasar por encima. Entonces él lo que hace con este ejercicio es como una especie de interpolación, o no una especie, en realidad es una interpolación que lo que hace es cambiar de una escala a otra. Pero inclusive si se sale de esos rangos, pues él también puede hacer escalizaciones por encima o inclusive por debajo de los valores. Listo, si por ejemplo le pongo menos 2000, entonces él me dice que eso equivaldría a menos 1.08 centímetros. Entonces él no queda circunscrito solamente a trabajar dentro de ese rango, sino en realidad a hacer una interpolación haciendo la ecuación de la línea recta para cambiar de esas dos escalas perfectamente. Listo.